saben, estamos en el libro de Jacobo. Jacobo. Lo conocemos como Santiago, pero ya aprendimos que no es su nombre, no fue su nombre. Fue un invento, una combinación de palabras. Ahí el nombre antiguo para Jacobo en España era Yago. Entonces cuando pusieron San enfrente de eso, entonces se convirtió en Santiago, sí, ya en español. Pero realmente su nombre era Jacob o Jacobo, sí. Entonces estamos viendo Jacobo y estamos en la segunda parte de la lengua. Hablamos la semana pasada de la lengua, esa es la segunda parte y hay que recordar que antes del capítulo 3 estuvimos hablando de lo que es el capítulo 2, porque el 2 viene antes del 3, ¿verdad? Entonces, ahí estábamos hablando de ser hacedores de la palabra. Entonces, continúa esa idea en capítulo 3 y luego la semana pasada vimos parte de eso. Vimos primero que los maestros recibirán un juicio más riguroso. Y hay que recordar, eso fue el primer versículo. Y a veces brincamos al segundo versículo y pensamos que ya queda atrás lo de los maestros. Pero realmente el contexto real de capítulo 3, 1 hasta el 12, son los maestros. Son los maestros. Ahora, podemos aplicarlo generalmente y lo hemos estado haciendo de las dos maneras. No hay problema, pero realmente el contexto del 3:1 al 12 está enfocado en los maestros y lo que los maestros deben estar haciendo, cómo usan su lengua para enseñar o para engañar, ¿sí? Entonces también vimos que si podemos frenar la lengua, podemos frenar todo el cuerpo. La lengua es lo más difícil frenar. Entonces, si podemos hacerlo, tan pequeña que es la lengua, si podemos frenar la lengua, podemos frenar todo el cuerpo, todo lo que hacemos. Luego vimos que la lengua puede afectar el curso de nuestra vida. Y ahí cuando lo aplicamos a los maestros, el curso de mi vida en cuanto a el juicio que voy a recibir, el curso de la vida de todos los demás que estoy enseñando, y luego también en general, mi lengua puede afectar toda mi vida completamente. Y ha pasado en mi vida y en las vidas de ustedes. Yo estoy seguro de eso. 4. La lengua puede consumir y destruir. Consumir y destruir. Ese último versículo habla del crematorio, o en otras versiones dice infierno, pero está hablando de la Gehenna. La Gehenna es el lugar donde ofrecían sacrificios a Moloch, ahí al sur de Jerusalén, donde tenían como un tipo horno y traían a los sacrificios y los quemaban completamente. ¿Y qué pasaba? Se consumían, se destruían. Entonces la idea, la lengua puede consumir y destruir las vidas. Muy bien. Eso fue la semana pasada, el versículo 1 al 6. Y hoy vamos a continuar con el versículo 7. ¿Sí? Dice: pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase se pueden domar, y el ser humano las ha domado. Desde el principio, si alguien viene y te dice: yo no tengo nada de dominio propio, cualquier persona en el mundo, no estamos hablando de nada más los creyentes, cualquier persona en el mundo, no tengo dominio propio, es una mentira. De alguna manera vamos a tener, porque nosotros también podemos domar. Dice, tenemos la habilidad, el humano tiene la habilidad de domar los animales, hasta los animales, y animales grandes. Esa palabra domar en griego es domazo. Significa sujetar, amansar y hacer dócil al animal a fuerza de ejercicio y enseñanza.
¿Cómo nos domamos nosotros? ¿Cómo lo hacemos con la palabra de Dios? Por medio de ya leer la palabra, ejecutar la palabra y seguir haciéndolo, y por medio de ejercicio y enseñanza. Entonces es domazo. Podemos domar, y el hombre ha domado cantidades de animales: leones, tigres, osos, águilas, halcones, víboras, ballenas, elefantes, de lo más grande. Increíble. Es increíble la habilidad que tenemos. ¿Y por qué tenemos esa habilidad? Porque desde el principio, en la creación, Yahweh dijo a Adán: tú vas a ser sobre los animales. ¿Por qué? Porque aunque pecó Adán y ahora tenemos el pecado, sigue siendo verdad de alguna manera que podemos domar a los animales, podemos controlar de alguna manera a los animales. Luego sigue en el versículo 8 y dice: pero ningún hombre puede domar su lengua. Es muy irónico, ¿no? Que podemos domar animales feroces y todo eso, pero no podemos domar a nosotros mismos. Bueno, ahora, esa es una exageración, y vamos a ver ahorita por qué. Porque Jacobo va a decir: esto no debe ser entre nosotros, así. Entonces, cuando uno es creyente es una cosa, pero los hombres, cuando no tienen el Espíritu de Yahweh obrando en ellos y por medio de la palabra, ya es muy difícil, y incluso dice aquí, es incontrolable. Ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable. Esa palabra incontrolable es simplemente no se puede controlar. Hay gente hasta que son muy calmados y todo, pero y pueden hablarte calmado y decirte todas las cosas malas de ti o de lo que sea, y pueden estar bien calmados, pero la lengua ahí está. Entonces, esto no tiene que ver con alguien que tiene más pasión o menos pasión, o son extrovertidos o introvertidos. Simplemente la lengua tiene esa habilidad que es un mal incontrolable. Ni el gobierno puede controlar, porque surjan gobiernos buenos, podemos decir, más o menos buenos, y como quiera la gente sigue siendo maldades, y especialmente hablando maldades. Y sabemos que también dentro del gobierno puede ser. Ni la sociedad y la gente ha tratado de probar que con más dinero se controla ya mejor la sociedad y todo eso, pero sigue siendo lo mismo. Yo hace años iba aquí al TEC, a los juegos de los Rayados, pero no para ver los Rayados, para ver a Necaxa cuando venía para acá. Y para decirles que no son invictos, para los que no saben. Y ahí venía aquí, y yo pensé, voy a ir al TEC, voy a estar entre personas tal vez con más dinero o personas de ahí mismo del TEC, y salí de ahí, sentí que me apedrearon. Me apedrearon con maldiciones, con groserías, con todo lo demás. Salí de ahí y sentí más sucio que muchas veces en mi vida cuando estaba ahí jugando en el lodo. Y dices, no. Un mal incontrolable, no importa el dinero que tienes o no, ahí ese mal, ahí está, porque es un mal incontrolable. Luego dice, llena de veneno mortal. Las víboras muerden y inyectan veneno en uno, y así es la lengua en una persona.
que no tiene el Espíritu de Yahweh, que no está ahí viendo lo que dice y haciendo lo que dice. Recuerden que acabamos de ver hace 2-3 semanas que debemos ser hacedores y no solo oidores, porque uno puede decir yo creo en Dios, yo creo en Elohim, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta simplemente hablarlo, sino vivirlo completamente. Entonces la lengua es difícil, y es difícil para nosotros siendo creyentes tantos años viendo la palabra y todo eso, y aún así es difícil. ¿Se imaginan si no tienen esa verdad enfrente de ellos? Es muy difícil. Un mal incontrolable llena de veneno mortal. Proverbios 6 dice esto. Es interesante porque que habla de estas actitudes o estas abominaciones. Dice, 6 cosas detesta Yahweh, 7 son una abominación para él. Una actitud altiva, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, una mente que fragua planes malvados, pies prestos para correr al mal, un testigo falso que testifica mentiras y uno que provoca discordias entre hermanos. ¡Wow! Son 7 ahí. ¿Y cuántos van directo en contra de la lengua? 3. Y todos los demás tienen que ver con los pensamientos que nos llevan a hablar. ¿Sí? Casi ahí. Pero es increíble lo que detesta Yahweh. Entonces ahí les voy a animar. Yo iba a poner bastantes versículos hoy de Proverbios y Salmos, y eran muchos versículos que les animo a hacer una búsqueda de la palabra lengua o la palabra boca. Claro que tiene que ver con otras cosas y todo, pero aquí en esa búsqueda es increíble el poder que tiene la lengua y la boca en cuanto a dañar y a bendecir, que vamos a hablar ahorita. Luego dice en Proverbios 18, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán de su fruto. Los que la aman, a la lengua, comerán de su fruto. Hay otro versículo que dice, en las muchas palabras hay pecado. Hay pecado. Hace una semana pues hablamos de esta primera parte, y el lunes llegué al trabajo calladito, y ya estaba un poquito más serio, y los trabajadores estaban ahí diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Qué pasa? Y ya aguanté unos días, y luego por fin ahí les dije que yo había hablado de la lengua y me afectó de una manera buena ahí durante la semana que estaba estudiando, y ahora esta semana después, porque les dije, yo no quiero pecar con mi lengua con ustedes. Tengo que guardar mis palabras. Tengo que estar seguro que estoy hablando de las cosas correctas y que no hay nada de doble sentido que salga de mi boca, o de ninguna manera algo grosero que salga de mi boca. No que lo estaba haciendo constantemente antes, pero dije, pues yo hablo mucho, un poquito mucho, ¿sí? Entonces quería guardarme, y aún esta semana me guardé un poquito más y dije, tengo que cuidar mis palabras, porque no quiero llegar ni a ofender a ellos, ni a hacer mal testimonio para ellos de ninguna manera. Pero la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán
de su fruto. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Seguimos. Versículo 9 dice: con ella, con la lengua, bendecimos al soberano y Padre. Interesante. Es la única vez de lo que yo estudié y busqué, es la única vez que se usan estas dos palabras juntos para referir a Yahweh, al soberano y Padre, juntos, así esos dos. Entonces, cuando algo se usa de una manera así, como en ninguna otra parte, entonces significa que es algo especial, ¿sí? Con ella bendecimos al soberano, el que está sobre todos, y el que es el Padre, el que ama a sus hijos, el que es sobre ellos, pero los va a cuidar de una manera. Esa palabra bendecir significa hablar bien de. Incluso tenemos nuestra palabra, nuestra palabra que usamos, no sé si se usa tanto aquí, pero en Estados Unidos se usa cuando alguien habla del que murió, se llama un eulogía en inglés. Entonces, esta palabra en griego. ¿Qué hace la persona cuando alguien está ya muerto? Sube y habla bien de esa persona, lo levanta a esa persona, y esa es la idea de bendecir, levantar a la persona, hablar bien de, alabar, ensalzar, es la idea ahí. Entonces, cuando decimos con ella bendecimos al soberano y Padre, estamos hablando de ensalzar su nombre, levantar, elogiar, muy bien. Entonces ahí esa es la idea de levantarlo, de ensalzar su nombre, y eso viene después, no solamente por medio de nuestras palabras, sino por medio de nuestras acciones también. Entonces, con ella bendecimos al soberano y Padre, y luego dice, y con ella maldecimos a los hombres. Ok, si el bendecir era hablar bien de, alabar, ensalzar, lo que es maldecir es hablar mal de, condenar, o hasta tiene un sentir desde nuestro deseo, desear mal a la persona. E incluso hay en una definición que alguien puso ahí la idea de orar en contra de alguien más. Entonces, y también significa la idea de arruinar, Entonces, si bendecir es levantar a Yahweh, maldecir es aplastar al hombre. Esa es la idea. Entonces, con ella bendecimos al soberano y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y luego sigue y dice esto, que han sido creados a la semejanza de Elohim. Wow. Aún que pecamos, aún que es una persona el peor del mundo, vamos a decir en términos de lo que podemos pensar, aún así está creado a la semejanza de Elohim. Tal vez ha perdido mucho, pero sí. Cuando tratamos a las personas con desprecio, estamos tratando a la grandeza de Yahweh con desprecio. ¿Escucharon eso? Cuando tratamos a las personas con desprecio, estamos tratando a la grandeza de Yahweh con desprecio. Es su creación. Semejanza, a la semejanza de Él. Cuando llevamos nosotros, hablando ahora de maestros, cuando llevamos a las personas a la ruina con nuestra enseñanza, estamos maldiciendo al hombre.
Por eso Yahushua, Jesús, habla tanto de lo que son los falsos profetas. Siempre hablando de falsos profetas. Ahí también Pablo hablando de los falsos maestros. ¿Por qué? Llevaban a la ruina a sus discípulos. ¿Qué decían los fariseos? Ustedes buscan ya encontrar prosélitos y los hacen 2 veces malvados. ¿O cómo es? Sí, hijos del diablo, aún peor. Se hacen dos veces hijos del diablo, peor, así. Increíble. Entonces, ahí, cuando llevamos a las personas, por eso hay tanta responsabilidad aquí adelante, cuando uno es maestro. Por eso, la semana pasada vimos, no deben buscarlo así ansiosamente. Porque todo lo que dices desde aquí ya se te va a juzgar. Y no solamente lo que dices por aquí, pero cómo vives tu vida. Doblemente o más. Simplemente dice más rigurosa. Va a ser juzgado. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y por eso un maestro tiene que profundamente buscar la verdad antes de hablar. Antes de hablar. La verdad, nos juntamos una vez a la semana o cada 2 semanas a estudiar un poquito. Y la verdad, hemos visto tantas enseñanzas falsas que hay por ahí, que es increíble que uno puede pensarlo. No quiero mencionar uno en específico, pero son enseñanzas que dices, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cómo pueden llegar a esa conclusión si ahí está la palabra y dice así? Pero por eso hay más juicio acá, de esta manera. Pero no debemos y no podemos, así dice, con ella bendecimos al soberano y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Elohim. Y luego sigue ahí y dice, de la misma boca sale bendición y maldición. Recuerden que lo que leímos en Proverbios 18, que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán de su fruto. De la misma boca sale bendición y maldición. Y luego dice, hermanos míos, estas cosas no deben ser así. Ahora, esta palabra, que es la palabra cree en griego, es la única vez que se usa en todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento. La única vez. Pero es una palabra griega fuerte. Es una palabra griega fuerte en cuanto a condenar a la persona que está haciendo cierta cosa. Entonces ya cuando está junto con no deben, es algo fuerte. Que no debe ser así. Y yo creo que sería, no sé cómo lo pudiéramos decir en español. Yo creo que no tenemos otra palabra, sino debemos alzar la voz más. Ustedes ya, los que tenemos hijos, ya sabemos que cómo van las cosas. El hijo ahí está haciendo algo. Mi hijo, no hagas así. No hagas así. No hagas así. Y luego, ¡hey! Te dije, no hagas así. Levantamos la voz con más fuerza para que el hijo que no está escuchando, ya nos escuche. Y esta es esta palabra aquí. Está hablando fuerte. Está diciendo, hermanos míos, no debe ser así. Y así, wow. Esto me impactó esta semana. Que también otra vez con la lengua
lo que puedo hacer, lo que he hecho y lo que no quiero hacer. Esas cosas no deben ser así. Para el creyente no debe ser así. No podemos esperar esto de alguien más que no es creyente. Eso es importantísimo. Tratamos de poner nuestras reglas con las personas que no son creyentes, que no creen en lo que dice la palabra. Entonces, y nosotros no podemos hacerlo. Podemos decirles, oye, ¿sabes qué? Lo que he aprendido, que esto y esto y esto de la palabra, podemos hacer eso. Yo lo hago con los muchachos ahí en el trabajo, con otras personas que conozco que no son creyentes. Oye, la Biblia dice sí, así, así. Y que si ellos lo toman así, algo que es verdad, lo toman así. Pero esas cosas entre los creyentes, con el creyente, para el creyente, no debe ser así. No debe salir bendición y maldición de nuestras bocas. No, más, ¿qué dice Pablo? Dice nada más lo que bendiga a la persona, nada más lo que construye, edifica a la persona. Y hemos hecho mucho daño como quiera, sabiendo esto. Si somos maestros, debemos estudiar profundamente para no guiar a las personas a la mentira, o en general no debemos aplastar a nadie. No debemos bajar a una persona. No debemos hacerlo así. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pueden usar su lengua, no hay problema. Está bien. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien. Versículo 11. Dice, ¿será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Tenemos 4 ilustraciones aquí que no son posibles, diciendo esto no es posible, no debe ser así, no debe salir insultos, burlas, ataques, calumnias, chismes, disensiones. No debe salir de nosotros. Porque si no pasa eso con estas cosas, 3, 4 cosas, manantial que brote agua dulce y amarga, no pasa. La higuera no puede producir olivas y la vid no puede producir higos. Y tampoco una fuente de agua salada brota agua dulce. No, entonces no debe ser así con nosotros. Y si es así, ¿qué pasa? Esto lo vamos a hablar más adelante. Hay 2 posibilidades. Si alguien dice ser creyente en Yahweh, en su Hijo, en su Torah, en su palabra, entonces puede ser 2 cosas. Si están saliendo estas cosas es porque algo está mal. Algo está mal. Porque la palabra dice, lo que sale de la boca sale del corazón, lo de adentro. Entonces algo está mal por dentro. Entonces, si es así, pues tenemos que ayudar a la persona. Ayudar a la persona a cambiar esas maneras de ser. Y la otra es, a veces simplemente no son creyentes. Y no es para nosotros juzgar si son creyentes o no. Lo que tenemos que hacer, si es alguien que dice que es creyente, tenemos que tratarlos como creyente, ¿sí? Y tratar de ayudarles. Y si no son creyentes, después del proceso, puede ser que lleguen a ser creyentes. Entonces, esto de la lengua es tan profunda, tan difícil, porque la lengua muestra muchas veces lo que hay. No,
La lengua muestra lo que hay aquí. Es lo que hace. Y eso es lo que es difícil. Entonces, por eso tenemos que cuidar. Como maestros, aquí adelante, tenemos que cuidar de eso porque podemos estar guiando a todos los demás a la destrucción. Y nosotros, generalmente, nosotros también podemos estar destruyendo vidas. Hemos destruido, el humano ha destruido muchas vidas por medio simplemente de la lengua, Yo les comenté de mi amiga que simplemente su novio le dijo, estás gorda, y de ahí comenzó a bajar de peso y llegó a los 25 kilos, pesando ahí en el hospital, lista para morir. Y por fin reaccionó ella y ya pudo, pero simplemente por algunas palabras. La lengua es un fuego y puede incendiar todo un bosque. Y lo hemos visto. Mira, fíjense que hay ciertos, no sé si han visto varios documentales sobre líderes que han llevado a su gente hasta a cometer suicidio masivo. La lengua tiene poder increíble. Recuerdo la primera vez que escuché de eso fue de Jim Jones, que llevó a su gente y ya los convenció que tenían que ya morir todos juntos. Pero hay muchos otros grupos que son así. Mencioné el de Warren Jeffs la semana pasada, que se casó con más de 20 mujeres o muchachas menores de edad por sus creencias y llevó a muchos de su congregación a hacer lo mismo. Increíble lo que puede ser la lengua en cuanto a general y en cuanto a lo que es como maestro. Es muy, muy importante. Por eso, ninguno de ustedes deben creerme. ¿Escucharon? No deben creerme simplemente porque estoy aquí adelante. De ninguna manera. Tenemos que estudiar. Ustedes tienen que investigar. Yo no soy la cabeza de la congregación. Yahushua es la cabeza de la congregación. Me ha dado habilidades y todo eso de presentar, de estudiar, de enseñar. No hay problema. Pero soy humano. Y todos nosotros somos la congregación. Y si yo estoy mal, ustedes tienen la responsabilidad de venir aquí conmigo y decir, lo que enseñaste, estás mal. Tal vez te voy a decir, busca otra congregación. No se creen. Es broma. Pero tienen esa habilidad de poder venir. Por eso nuestra congregación está abierto a lo que es el estudio, lo que es preguntar cualquier cosa, porque no queremos estar siempre en la verdad, y estamos buscando la verdad todos juntos, ¿sí? Entonces, yo hablo de aquí adelante y ustedes deben estar ya buscando, checando, a ver, ¿qué dijo Douglas? Vean la predicación otra vez, con mi voz tan bonita, ¿sí? ¿Verdad? Véanla y chequen lo que estoy diciendo. Bien, porque ustedes tienen que creerlo también. Si no lo creen, no va a cambiar sus vidas. ¿Sí? Y simplemente lo están haciendo porque Douglas dijo, tenemos problemas. No están viendo a Yahweh y a Yahushua, me están viendo a mí y yo no voy a hacer nada bueno para ustedes en esa posición. ¿Sí? Es importantísimo.
Tenemos que cuidar la lengua, tenemos que cuidar la lengua dentro de la congregación. Ahora, en Mateo 12 dice, o declaren bueno el árbol y bueno su fruto, o declaren malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol se conoce por su fruto. Generación de víboras. No les estoy diciendo a ustedes, estoy leyendo nada más. ¿Cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Porque por tus palabras te justificarás y por tus palabras te condenarás. Wow. ¿Por qué? ¿Qué decía? Porque de la abundancia del corazón, lo que sale ya está dentro. Entonces, si está saliendo, significa ya estás pecando interiormente. También Mateo 7 dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Hermanos, estuve y luego estuvimos por muchos años estudiando lo que creemos ahora. Bastantes años. Antes que salimos con la verdad, yo ya estaba estudiando por 8 años y después llegó varios otros hermanos y estuvimos ya estudiando así por muchos años sin hablar ni una palabra a veces a la gente. ¿Por qué? Porque teníamos que estar seguros que estábamos bien. Si yo voy a enseñar esto a ustedes y alguien más va a venir y enseñar lo que estamos creyendo ahora, tenemos que estar seguros, porque si no, el juicio viene fuerte. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego. ¿Y qué hace el fuego? Consume y destruye. Aquí está hablando, ya después va a haber un juicio para estas personas, esos falsos profetas que están enseñando así. Debemos poder ver esto, pero a veces nos engañan de alguna manera. Mateo 7 sigue así, dice, no todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, que es el reino que proviene del cielo, que va a estar aquí en la tierra, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La Torah, su instrucción, cómo debemos vivir, sus mandamientos, sus decretos, todo eso. Y lo primero que tenemos que hacer es creer en Él y creer en su Hijo para poder andar bien, porque ahora es la congregación del Mesías, ¿sí? Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. De iniquidad, sí también dice en otra versión. Entonces los que están hablando, los que están diciendo, hicieron muchas cosas, pero no vivieron
lo que debían de estar viviendo. Simplemente fue un show. Simplemente fue un espectáculo que es increíble, que lo que vemos muchas veces en congregaciones de hoy en día. No puedo juzgar a cada congregación, no es mi trabajo, pero lo que vemos a veces es simplemente eso, es un show, es lo que la gente muchas veces está buscando, al donde pueden ir y sentirse bien, donde pueden recibir el comezón del oído. Eso es la profecía que está cumpliendo hoy en día. Simplemente lo que quiero escuchar y luego ya. Pero cuando ya hablamos realmente de lo que dice la palabra, por eso hay tantas personas hoy en día que están rechazando lo que está pasando ahora. Lo que pasó con nuestra congregación es que creemos en la Torá, que debemos seguir la Torá, y cuando decimos eso, luego es judaizante. Pero ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque quieren rechazar la verdad. La verdad lo tenemos. La ley es una ley de, ¿qué dice Salmo 119? De libertad, de luz, de vida, de todo lo que es para nosotros. Entonces, si es así, ¿cómo no vamos a seguirlo? ¿Cómo no vamos a estudiarlo para entender lo que es para nosotros hoy en día y lo que no podemos cumplir hoy en día? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si es libertad. Si es libertad. Apártense de mí, obreros sin ley. En Mateo también habla de que Él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y después de eso dice, el que no hace, o el que no hace estas cosas y enseña así, que no debemos hacer, será el menor en el reino de los cielos. Wow. Lo bueno es que no nos toca a nosotros juzgar a nadie. Esto es de cada quien. Pero la palabra dice así. Y esperemos que un día muchos más pueden llegar a conocer esto y pueden creer en lo que es la Torá para nosotros. Amén. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Número 1. La lengua es un mal incontrolable y llena de veneno mortal. Ahora, ¿para quién? Para el hombre en general, no para los creyentes. No debe ser así, pero sí, la lengua es un mal incontrolable que algunos hombres lo han llevado al extremo y han llevado a gente hasta morir, miles y miles de gente. Yo siempre pienso en Hitler, siempre pienso en él y lo que él hablaba y decía que la raza judía era el problema. La raza judía eran los que causaban todos los problemas, que ni siquiera eran humanos. Convenció a un montón de gente de eso y no solamente mataron a 6 millones de judíos, sino mataron a muchos miles más, porque también decía que había una raza que era la raza pura. Wow. Y convenció a muchos. Un mal incontrolable y llena de veneno mortal. Bendecimos al soberano y Padre y maldecimos al que es creado a su semejanza. 3. No debe salir maldición de la boca del creyente. No debe salir. Y lamentablemente así a veces pasa. ¿Y qué debemos hacer? Tenemos que arreglar los problemas después. Tenemos que ver lo que tenemos que hacer en cuanto a restituir el daño que se hizo. Y a veces podemos hacerlo y a veces
no podemos hacerlo. Y 4, nuestro hablar es una indicación de lo que hay en nuestro corazón. Y cuando hablamos de nuestro corazón, no estamos hablando de el órgano que está aquí bombeando toda la sangre. Estamos hablando de aquí, de la mente, los pensamientos, emociones, todo lo que tiene que ver aquí, ¿sí? Entonces, así lo que aprendimos esta semana. Vamos a estar de pie para las preguntas y después vamos a cantar el último. Vamos a recitar el Shema. Luego vamos a cortar la transmisión, sentarnos otra vez, orar por los hermanos y luego ya nada más hablar rápidamente de los equipos que queremos comenzar. Ahora, esto es para nosotros, ya haciéndolo aún más para nosotros, ¿sí? La primera pregunta es: ¿lo que sale de tu boca destruye? Piensa, y tenemos que pensar en todas las áreas de nuestras vidas, porque a veces hay una área en nuestra vida que nunca pasa, pero depende dónde estamos y lo que estamos haciendo o con quiénes estamos, ¿verdad? Entonces no lo tomen así que no, nada que salga de mi boca destruye. No. Piénselo, porque a veces tenemos patrones en nuestras vidas, patrones en cómo hablamos, hasta el tono que hablamos. Entonces, a veces hasta el tono está mal y destruye. 2, maldecimos al que es creado a la semejanza del soberano y Padre. Quise poner esto, que es casi igual que el primero, pero para recordar que el hombre es creado a la semejanza del soberano y Padre. Entonces, si vamos a bendecir al Padre, tenemos que levantar también a los humanos. 3, guiamos a las personas a la verdad o a la ruina. Hablando más como maestros, pero aún también tenemos nuestras familias y a veces llevamos a nuestra familia a la ruina también. Entonces, con nuestra boca. Entonces, guiamos a las personas a la verdad o a la ruina. Y el último, ¿hay fruto bueno o fruto malo en nuestra vida? Ahí vamos a poder ver lo que está saliendo de nuestro corazón, lo que sale de nuestra boca, sale de nuestro corazón, y ahí es donde vamos a ver si hay fruto bueno o fruto malo.